Vamos a la siguiente, que es ruptura prematura de membranas. Voy viendo las preguntas que han formulado. No se angustien, por favor, si les parece de repente que nos estamos yendo un poquito rápido en la parte de tratamiento. Vamos a enfocarlo eso con preguntas en la siguiente fase del banqueo. Vamos a enfocar ahí las respuestas, el manejo. Veo acá, por ejemplo, el DPP se basa principalmente en la clínica. A ver, cuando tenemos un cuadro de DPP, muy rápido, ya está bien, vamos a hacerlo. Tenemos que avanzar las patologías. Si estoy procurando darle énfasis. A ver, cuando tenemos un DPP, al inicio, el diagnóstico se basa en la sospecha de los hallazgos clínicos. El DPP al inicio se basa en los hallazgos clínicos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el DPP, para que yo pueda ver la placenta desprendida, ver el hematoma, al inicio no necesariamente se ve con una calidad óptima. Así que la sospecha se basa en la clínica al inicio. Y bueno, es un buen argumento también. La placenta previa, la ecografía, el gold estándar es la ecografía transvaginal. A ver, me dicen acá, el diagnóstico CBP se basa principalmente en la clínica, más no otro examen, el diagnóstico es mandatorio clínicamente. ¿Le puedo pedir ecografía? Por supuesto que sí. ¿Le puedo pedir un perfil de coagulación para ver la complicación de la coagulopatía? Por supuesto que sí. ¿Finalizar es igual a la cesárea? No, no necesariamente. La culminación de la gestación no necesariamente pues tiene que ser para todos los casos la cesárea. Estamos viendo que en placenta previa no necesariamente es cesárea. Hay ciertas condiciones que pueden terminar en parto vaginal. La de placenta previa de inserción baja, la placenta previa de inserción marginal, ¿sí? En el caso del DPP, los DPP leves podrían terminar en parto normal. El DPP, ya que es óbito fetal, podría tener parto vaginal. Solo reservaríamos de repente la ecografía para una situación muy urgente donde el bienestar fetal está comprometido, pero hay la posibilidad de sacarlo con vida. Ahí podríamos plantear la cesárea. No hay punto de corte con respecto a la semana de embarazo. Se dice que si se da un DPP, si aparece un DPP a la semana, al tercer trimestre, ya a término, un DPP, si es un DPP leve, podríamos acentuar con oxitocina para que de paso ya se dé parto vaginal. O si vemos que en el DPP hay alguna condición de severidad o alguna patología agregada como un feto intransverso, preeclampsia severa, ahí nos vamos a la cesárea. Entonces la culminación de la gestación, la forma de culminación, un DPP, además de la gravedad, toma en cuenta la patología obstétrica o alguna patología médica intercurrente. Voy a ser puntual en las siguientes patologías. Tenemos que desarrollar varias patologías. Voy a ser puntual e insisto, por favor, en la parte de lo que es tratamientos y problematización del tratamiento. Vamos a tocarlo ya respectivamente en la segunda fase, ¿no? En la segunda fase, ya con la parte de banqueos y preguntas y en Villapepa. No se me desesperen, jóvenes. A veces uno quiere conocer todita la patología de pulida, pero de verdad que a eso tendríamos que dedicarle, pues, para cada patología por lo menos unos 40 minutos. Y valgan verdades, nos vamos a ir el tiempo de largo. Vamos a lo que es ruptura prematura de membranas. Esta es una patología en la cual básicamente hay una solución de continuidad de las bolsas coreamnióticas. Hay una solución de continuidad en las bolsas coreamnióticas que puede ocurrir, que ocurre antes del parto. Entonces, el RPM es una patología que puede aparecer antes de que aparezca parto. Vamos a una pregunta de sondeo. A ver, gestante a término, que acude por presentar contracciones uterinas esporádicas, hace una hora repentinamente dolor intenso en abdomen, examen presión arterial 90-60, frecuencia cardíaca 90, respiratoria 18, altura uterina 34, latido 110, abdomen, hipersensibilidad, incremento del turno uterino, evidencia grado vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, lance sus respuestas, vamos viendo, vamos sondeando. Ya, muy bien. Yo creo que ya nos vamos aumentando más. Por supuesto, muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro. Cerramos entonces el chat de respuestas y definitivamente, pues, no hace alusión a un desprendimiento prematuro de placenta. ¿Sí? Contracción uterina esporádica, hace un dolor intenso repentinamente, la presión aún se mantiene en umbrales aceptables junto con la frecuencia cardíaca, latido 110 por minuto, está en el límite. Hoy por hoy, hablar de los latidos cardíacos fetales, se dice que normalmente debe estar entre 110 a 160 latidos. Clásicamente toman el punto de corte de 120 a 160 latidos por minuto, pero hay información actual, ¿no?, que dice que el techo debería estar en 110 latidos. Pero bueno, le damos un puntito a eso. Y acá el siguiente dato, ¿no? Hipersensibilidad e incremento del tono uterino con evidencia de sangrado vaginal. ¿Qué es lo más frecuente? Un DPP. La base previa tendría que decirme que se produjo un sangrado súbito, ¿no?, en trabajo de parto. La ruptura uterina debería ser, además del dolor, sangrado, un aumento del tono y de pronto se palpan las partes fetales. Ruptura seno-marginal es una forma de lo que sería base previa. Y placenta previa, no, pues va definitivamente en la clínica diferente a lo que es a placenta previa. Vamos a lo siguiente, RPM. Entonces yo les decía que RPM es la ruptura de las bolsas coreamnióticas
es la ruptura de las bolsas corioamnióticas que ocurre después de las 22 semanas, porque si fuera antes de las 22 sería un aborto inevitable, por definición. Y esto ocurre hasta antes de que se produzca el trabajo de parto. Antes del trabajo de parto. El RPM tiene dos momentos en que se puede dar. El RPM a término, que es la forma más frecuente. De hecho, buena parte de los RPM a término, 95%, tienen su parto vaginal a las 24 horas. Esa es la ventaja de los RPM a término. Es la forma más frecuente de RPM. Se produce al final del embarazo, ¿no? A los 37, 38, 39 semanas se rompe la bolsa y eso condiciona muchas veces que el parto vaginal se dé de manera espontánea en más del 95% a las 24 horas. De esto no hay mucha discusión de que sea algo malo, que sea adverso. Es de importancia, por supuesto que sí, pero no, en gravedad no le gana ni a los talones al RM pretérmino, porque este, si bien no tiene la frecuencia del RM término, es uno de los más graves. ¿Por qué? Porque está asociado a parto pretérmino. La relación es muy fuerte. La relación es muy fuerte a parto pretérmino. Muchas veces nos confundimos DPP con RPP. ¿Cómo diferenciar? A ver, no entiendo esto de RPP. Si me puedes puntualizar, y si me agarraste con RPP, DPP con RPP. No, a ver, defíneme RPP. Ah, ruptura prematura de membranas, RPM. No. Lo que pasa, que vamos a comentar un rato, no te preocupes. Entonces, en el RPM, difería el tacto vaginal, al menos que la paciente se encuentre en trabajo de parto. ¿Por qué? Porque el tacto vaginal condiciona amnionitis, o si no, endometritis postparto. El gol estándar es la pérdida evidente de líquido amniótico en la maniobra de balsado de pujo. Y acá hay formas de poder valorar si es que es o no un RPM. Estos exámenes es el papel tornasol o la prueba de nitracina. Lo que pasa es que el líquido amniótico tiene un pH casi alcalino, un pH de 7,8, mientras que la vagina tiene un pH de 4,5. Al salir el líquido amniótico, barre la vagina y cambia el pH vaginal de 4,5, lo eleva hasta 5, hasta 6. Y ese cambio importante del pH es detectado por el papel tornasol y nos dice, pues nos induce a pensar de que estamos frente a un RPM. También hay otra prueba importantísima, que es el test de helecho. Tan útil son estas dos pruebas, el papel tornasol o nitracina y la prueba del helecho, que se dice que si tiene estas dos pruebas positivas, junto con la especuloscopía, la pérdida evidente de líquido amniótico, la maniobra balsada, pero por espéculo, si nosotros vemos estas posiciones, pérdida líquido que se ve con el espéculo, orificio cervical, pérdida evidente, papel tornasol o test de helecho, entonces el diagnóstico del RPM ya está cantado. Hay condiciones que pueden dar falsos positivos, como la sangre, el semen, que pueden dar falsa positividad, hasta la vaginosis bacteriana, y falsos negativos en el caso de un RPM prolongado. Cuando es un RPM prolongado ya no hay líquido que se evidencie. Entonces creemos que porque es negativo no es RPM, pero no. Como es de largos varios días, ya no hay líquido que pues, cambie el pH vaginal. El dosaje de fironectina fetal, y en los casos de RPM más copiosos, o mejor dicho, cuando no hay forma de demostrar el RPM porque ya se produjo toda la pérdida y estamos en la duda que pueda ser un oligohidraño patológico, entonces instilamos con una jeringa por vía ecográfica indigo carmín al útero, y en la toalla higiénica que se le deja a la paciente se va a ver cómo claramente pinta o tiñe el indigo carmín. Entonces nos dice, ya, el RPM está confirmado. Bien, no se recomienda tocolíticos, el RPM está contraindicado el uso de tocolíticos. Contraindicado en el RPM. Muchos sostienen que si aparece contracciones uterinas en el RPM, ni vuelta que darle, hay que dejarlo que continúe. Porque ¿qué es lo peor que pueda pasar en el RPM? ¿Cuál es la complicación más terrible del RPM a mediano plazo? Y ahí quiero puntualizar la pregunta que me hizo su compañero con RPM. El RPM brusco, súbito, al perderse bruscamente el líquido amniótico, se descomprime el útero y eso puede generar desprendimiento prematuro de placenta. Esta es la relación de la RPM con el DPP. Cuando el RPM se produce bruscamente y se pierde copiosamente el líquido amniótico, 1 litro, 2 litros de golpe, entonces el útero se descomprime y ese fenómeno físico de descompresión genera el desprendimiento de la placenta. Esa es la relación del RPM, es una complicación aguda, ¿sí? Es una complicación aguda. También al romperse la bolsa puede salir el feto, el brazo, perdón, puede salir el bracito, el cordón umbilical, puede producirse un prolapso. Ahora, una complicación de la RPM a mediano plazo, o sea, no es inmediato, a mediano plazo del tiempo, ¿cuál es? Es corioamnionitis. Pues ocurre que al romperse la fuente, las bacterias que están normalmente en la vagina o algún patógeno que ascendió a la vagina va a ingresar por el cuello uterino hacia el útero y va a producir una infección intraamniótica corial, corioamnionitis. Y aquí sí la gestación está sacrificada, aquí ya no hay vuelta que darle. Entonces, el manejo del RPM mayor o igual a 34 semanas es el mismo.
mayor o igual a 34 semanas es el mismo. Proceder al parto, o mejor dicho, inducir. Inducir el trabajo de parto. Aquí no se espera. A priori hay que inducir, pero profe, ¿por qué? Porque está bien, el parto empieza espontáneamente a las 24 horas en 95% de los casos, correcto. Pero el riesgo de infección intramniótica es alto. La evidencia clínica sostiene que en estos casos debe uno actuar a priori en inducir el trabajo de parto y esta complicación disminuye dramáticamente. Obviamente hay que dar antibiótico terapia profiláctica para el estreptococo grupo B, obviamente hay que dar terapia antibiótica y en eso se hace uso pues, de la ampicilina y eritromicina, de la ampiarito. Otro detalle importantísimo, ¿sí? Déjalo acá. Otro detalle importantísimo, el manejo expectante, cuando es menos de 34 semanas, aquí viene el detalle, menos de 34 semanas manejo expectante no podemos sacar porque el feto puede fallecer. ¿Por qué? La prematuridad, ¿a qué está asociada? La prematuridad está asociada a muerte perinatal. ¿Y por qué mueren estos productos pretérminos? Mueren por básicamente, mueren por distrés respiratorio producto de membrana hialina. La complicación que más mata a los fetos prematuros es la complicación de tipo respiratoria, mueren por membrana hialina. Entonces aquí hay que tener manejo expectante, procurar que gane edad. La antibiótico terapia profiláctica, la modulación pulmonar que es a través de los corticoides, y eso se da entre las 24 a 34 semanas de gestación. Antibiótico terapia profiláctica para el estreptococo grupo B, esta es la más recomendada, ampidogramos endovenoso cada 6 horas, las primeras 48 horas, con eritromicina, y luego amoxieritro hasta completar los siguientes 7 días. En RPM menor a 24 semanas, ahí viene la preocupación grave, preocupante, ¿no? Por debajo de 24 semanas no hay mucho futuro en estos embarazos y aquí, bueno, lo que se aconseja es, ¿no? Que la gestación se interrumpa, ¿no? Aconsejable. ¿Por qué? Porque no hay mayor sobrevida en este embarazo. La posibilidad de muerte y complicaciones es altísima. ¿Sí? Eso es lo que tenemos básicamente en el enfoque de tratamiento. Eso hay que tener en cuenta. A ver, preguntas que me hacen. Ruptura prematura de membrana, ¿cómo confundir? Ya hemos aclarado. En todo RPM es el antibiótico terapia profiláctica. No necesariamente. ¿eh? La antibiótico terapia profiláctica se prefiere dar después de las, en los libros americanos, vamos a poner acá, antibiótico terapia profiláctica en el RPM es cuando el RPM tiene más de 18 horas en los libros americanos, ¿eh? En CDC. En nuestro país, algunos hospitales con 6 o 12 horas, mi hospital a las 12 horas de RPM, iniciamos antibiótico terapia profiláctica. Así que ahí no hay evidencia sólida o un consenso. Lo otro es, ¿cuáles son factores de riesgo para RPM? Lo vamos a mencionar un ratito. Los factores de riesgo para RPM tienen que ver muchas veces con multiparidad, infecciones del tracto genital, las ITU, las infecciones vulvovaginales. A esto le da mucho peso, sobre todo la presencia ahora último de Gardnerella vaginal que actuaría como un portero que le abre la puerta a los demás. El embarazo múltiple, cuando tienes embarazo múltiple, la atención, el polidramios, bajo nivel nutricional, entonces estarían fuertemente relacionados con RPM. El antecedente de un RPM en esta gestación previa también, antecedente de RPM. La multiparidad, le podemos alegar, bastante añosa, infecciones del tracto genital, ITS, ITR, embarazo múltiple, polidramios, bajo nutrición, antecedente de RPM, también le podemos agregar ahí, sí, un hallazgo importantísimo, ¿no? En RPM, estas enfermedades del colágeno, ¿no? El síndrome de Marfan, donde hay alteración en la fibra de colágeno, se debilita. Pueden ser los factores de riesgo para esta entidad. Que me están haciendo más preguntas. ¿Podría dar antibiótico profilaxis inmediatamente producción de RPM? Por supuesto que sí. Cuando es un RPM en prematuros, tú no vas a esperar 12, 18 horas, pues. Es un RPM que ocurre a las 32 semanas, a las 31 semanas. Tú sabes que el embarazo no va a terminar ahí nomás. Entonces le inicias inmediatamente la antibiótico terapia. Esto de tiempo para dar antibiótico terapia era, pues, ¿no? Antes de que se nos infecte, antes de que se dé el umbral de infección, interrumpimos la gestación. Pero estamos viendo que el RPM pretérmino pues es importante. Pregunta que me hace, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya lo mencionamos. ¿Cuál está más ligado a los factores de riesgo? El más ligado son las infecciones. Las infecciones es el más ligado. Las infecciones del tracto genital, vulvovaginitis, vaginitis, ¿sí? Están fuertemente ligados. Vamos avanzando, nos hemos detenido buen rato en esta diapo. RPM a término, la inducción del trabajo de parto si no hay contraindicación obstétrica, ¿sí? Esto aplica muy bien cuando es mayor o igual a 34 semanas. No tiene sentido esperar, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos inducir el parto? De lejos, oxitocina, nada que misoprostol, oxitocina, ¿sí? Porque el misoprostol también tiene más relación con la corionitis, oxitocina, y continúa la inducción por 12 a 18 horas, y si no progresa, no hay cambios significativos, se considera inducción fallida y considerar cesárea. En RPM, culminar embarazo, si vemos que hay un patrón fetal no tranquilizador,
una coriamnionitis clínica o presencia de EPP. Ahora, la edad gestacional óptima, ¿en qué momento interrumpir la gestación? Es controvertido. Por ejemplo, en mi hospital, la edad óptima está en las 30 semanas. Perdón, esto es por veces. 31 semanas. En mi hospital es 31 semanas. En el hospital Rebagliati, que tiene pues los servicios de ventilador y incubadora, es el más completo, está más o menos a las 29 semanas. ¿Con qué le digo eso? ¿Qué lo quiere decir con esa información? Que cuando tenemos la posibilidad de contar con estos ventiladores, especialistas de soporte A1, entonces nuestro techo de vida puede ser más bajo, ¿no? Y podemos sacarlo con éxito. Es en condiciones, pues, no ideales, ¿no? La inducción del parto no disminuye el riesgo de sepsis neonatal, pero sí de coriamnionitis. Entonces, la intención de inducir el parto es que no nos vaya a hacer coriamnionitis, acortamos los tiempos. Y se recomienda el parto a partir de las 34 semanas de edad gestacional. Es un buen punto de corte, 34 semanas cumplidas, ya tiene RPM, no tiene sentido esperar. Induce parto. Vamos a lo que es coriamnionitis, que es la complicación a mediano plazo del RPM. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El tiempo del RPM. Cuanto más horas tiene, el riesgo es mayor. Un trabajo de parto prolongado también, ¿sí? Múltiples tactos vaginales, más que la nulidad, múltiples tactos. La infección por estreptococo grupo B, el uso de alcohol, líquido amniótico meconial, son factores de riesgo importantísimos para corioamnionitis. Acá podemos resaltar la importancia de ¿qué? Un trabajo de parto prolongado, el mayor tiempo de RPM, la nuliparidad, la presencia de estreptococo grupo B son factores muy fuertes. La complicación entonces del RPM a mediano plazo es corioamnionitis. Hay que entenderlo bien. La coriamnionitis es una complicación infecciosa del RPM. Y el diagnóstico parte en criterios clínicos que son los siguientes: fiebre, taquicardia materna, taquicardia fetal, sensibilidad uterina y flujo vaginal. Todos estos son los criterios clínicos diagnósticos de corioamnionitis. ¿Y cómo se basa? Fiebre, sobre todo fiebre más cualquiera de las siguientes, más cualquiera de estas, o taquicardia materna, o taquicardia fetal, o un útero sensible, ¿sí? O un descenso maloliente, fétido, entonces hace el diagnóstico de corioamnionitis. Aquí están las definiciones operativas para cada uno de ellos. Fiebre, temperatura de 38, taquicardia más de 100 latidos por minuto, fetal más de 160, un útero sensible, doloroso, o leucorrea maloliente. Y acá están los criterios de una corioamnionitis subclínica. ¿Por qué digo subclínica? Porque en estos casos, obviamente no tenemos pues ni fiebre, ni molestias, ¿no? Entonces, ¿parte de quién? De un estudio del líquido amniótico. En estos casos, lo que se hace es una amniocentesis, se extrae el líquido amniótico, y eso se pone a estudio microbiológico, cultivo. Es un buen examen para evidenciar no solo la infección, sino qué patógeno es, la tinción de Gram, el nivel de glucosa, la interleuquina 6, la presencia de metaloproteasas, que son proteínas de la bacteria que digieren las membranas coriamnióticas, el recuento de glóbulos rojos, y estos marcadores de fase aguda, como son la interleuquina 6 y la interesa leucocitaria, si dosados, pueden hacernos la diferencia de una corio subclínica. Definitivamente, una corio subclínica encierra gravedad, tanto o más gravedad que una corioamnionitis clínica. Me preguntan, sí, se puede dar antibiótico terapia después de un RPM. ¿Será necesario aprender? No, mira, en los bancos del MIR, los bancos españoles, he visto preguntas subclínicas, no lo he visto, salvo que en subespecialidad. Basta con saber los criterios clínicos y el enfoque antibiótico de corio y RPM sí han preguntado. El tratamiento de la corio es, mira, acá debemos puntualizar lo siguiente. Ampicilina más clindamicina. Y claro, hay menciona en la literatura que deberíamos emplear en cesárea, pero casi siempre el estándar de cajón entonces ampiclindagenta y genta. ¿Sí? Es el manejo de oro en estos casos. Y cuando estamos frente, así que en el tratamiento es antibiótico terapia, ampiclindagenta. Y el otro es definitivamente parto vaginal, ya no cesárea. De frente nos vamos al parto vaginal, porque en estos casos ya pues no, la infección intraamniótica puede, al ser por cesárea, llevar los patógenos hacia el abdomen del peritoneo y producirse una peritonitis. Bien. Lo que pasa para cambiar, ¿no?, la antibiótico terapia, cuando tú das tratamiento para RPM profiláctico, tú das ampieritrol, amoxieritro, o incluso esquema de amoxi con doxiciclina. Porque tú lo haces pensando en quién, estreptococo grupo B y una menor proporción de bacterias o patógenos, ¿sí?, vaginales, ¿sí? Pero cuando tú ya hablas de corioamnionitis, tú ya estás hablando de una infección más grave, más fuerte, donde vas a tener gran negativos y anaerobios de vagina que han escalado. Por eso tienes que coberturar con clindagenta.
También podríamos emplear metronidazol, ceftriaxona, pero el esquema que ha mostrado al menos buena aplicidad, buena sensibilidad, clindagenta anti, ¿no? Clindagenta asociado a anti. Y en toda coriamnionitis, definitivamente el tratamiento, uno de los pilares de tratamiento debe ser interrumpir la gestación a la brevedad. Y la mejor forma es el parto vaginal. ¿Por qué no la cesárea? Porque la cesárea implicaría que tú estás llevando la infección desde el útero hacia la cavidad abdominal. Puedes llevar una peritonitis. No tiene sentido el parto por cesárea. ¿Sí? Ahora, si tú encuentras que es una coriamnionitis y el feto está en transverso, está en una presentación fuera de pelvis, entonces en esos casos, pues, te tienes que plantear la cesárea. El manejo es individualizado. El manejo en ese caso irá por la cesárea. Así que no toda corio es el manejo por cesárea. Yo diría, coriamnionitis, el parto debe ser preferentemente vaginal. Creo que la diapositiva no fue clara, entonces en ese aspecto decir que debe ser parto vaginal. Lamento que esté esa información o se haya entendido así. No, el acorio se da los 3 medicamentos, tienes que coberturarlo con los 3.